Cuando camine sobre la tablilla Barrel Vault, manténgase en las partes bajas de la bandeja de la tablilla. De este modo puede caminar por el techo con facilidad. Cuando se trata de un sistema de listones hay diferentes opciones. La primera opción es un listón de 2x2 instalado en plano al entablado. La segunda opción es un sistema de contralistón donde se instala uno de 1x4 directamente sobre la viga y luego se pone el de 2x2 en la parte superior. La tercera opción es un sistema de EBS o listones elevados. Es un listón de 2x2 con almohadillas situadas en cada pie. Fíjelo con tornillos de grado exterior o clavos de listón lo suficientemente largos como para penetrar 1 pulgada en la estructura. Los siguientes pasos para las tres opciones serán los mismos. Primero, coloque el listón del alero. Asegúrese de que la punta de la parte superior esté nivelada con el tablero de reborde. Tome el borde recto como el espaciador del listón y colóquelo allí, y luego sujételo en cada almohadilla, asegurándose de que esté recto con el tablero. Los paneles necesitan un saliente de media pulgada en el alero. La exposición de la tablilla Barrel Vault es de 14 pulgadas. Trace una línea de tiza de aproximadamente 13.5 pulgadas. Después de la línea de tiza, mida la mitad del recorrido para asegurarse de que el panel encaje. Después de eso, tome el primer listón del faldón y coloque el nudo frontal a la altura de la línea de tiza. Fíjelo en cada almohadilla. Coloque el espaciador de listones negro para tablillas Barrel Vault. Engánchelo al panel, así de simple. Pase al siguiente listón y fíjelo, asegurándose de que los listones estén ajustados entre sí en ese espaciador de listones. Continúe subiendo por el techo, moviendo el espaciador de listones para terminar de colocarlos hasta la cumbrera. Al instalar listones de valle, utilice el extremo de 6 pulgadas de ancho del espaciador de listones. Céntrelo en el valle y junte los listones. Esto los mantendrá centrados. Si utiliza un sistema de listones elevados, fíjelos con un clavo de listón o un tornillo de grado exterior a través de la almohadilla de plástico, situada en cada pie. Una vez centrado, comience a fijar los listones de valle. Cuando instale listones de la limateza utilizando el EBS, gire los listones de modo que las almohadillas queden una frente a la otra. Centre los listones sobre la línea de la limateza. Las tapas de moldura van a encajar sobre estos. Los listones deben estar rectos, de exterior a exterior mide 5 pulgadas centrado sobre la limateza. Utilice clavos de listón o tornillos de grado exterior para fijar los listones de la limateza a cada listón de faldón, subiendo por la limateza hasta la cumbrera. Hay un par de maneras de instalar los listones de la cumbrera. Una manera es hacer una pila a cada lado de la cumbrera de 2 listones de altura. Mantenga estas 5 pulgadas de distancia del exterior al exterior porque las tapas se van a apoyar sobre la parte superior y doble el panel de la cumbrera hacia arriba en cada lado. Eso quedaría apoyado en el techo aquí. La otra opción es una pila tradicional con listones de 2x2, 1, 2 o 3 según la pendiente del techo. Siempre va a cambiar según la pendiente y la construcción del proyecto. Aquí se muestra una pila tradicional en donde uno de 2x2 se fija a las vigas colocando el siguiente en la parte superior sujeto al primero. Si se necesita un tercer listón, agréguelo según corresponda. La tercera opción que se muestra es una instalación de soportes del elevador de la cumbrera. Se instala un listón de 2x2 en la parte superior y los soportes del elevador de la cumbrera se fijan hacia abajo en el entablado con una separación máxima de 24 pulgadas. Doble los soportes según la altura que necesita en función de la pendiente. En la parte superior puede ser necesario un listón adicional para soportar los paneles de cumbrera cortados. Cuando se colocan paneles de tablilla Barrel Vault, debe haber un escalonamiento mínimo de un traslape. No lo aplique en línea recta. Manténgalo lo más aleatorio posible con un escalonamiento mínimo de un traslape. Cuando instale las tablillas Barrel Vault sobre los listones, comience con la primera fila completa en la parte superior y trabaje hacia abajo.
Coloque el primer panel de 18 a 24 pulgadas de distancia del valle, la limateza o la vertiente. Se instala solo de izquierda a derecha. Coloque el siguiente panel a la derecha. Asegúrese de que esté bien apretado. Coloque un tornillo de tachuela en la parte superior de ese panel. Ahora baje por la inclinación del techo. Asegúrese de mantener el escalonamiento mínimo de un traslape y de alinearlo todo. Cuando trabaje hacia abajo en una inclinación, coloque un sujetador de tachuela para asegurarse de que el panel no se mueva. En la fila inferior, antes de fijar este panel, asegúrese de que el cierre del alero esté alineado con los paneles. Colóquelo debajo de los paneles y fije el cierre del alero en la parte inferior del troquelado. Una vez fijado, coloque un tornillo de puntada. Para la fijación del panel de la tablilla Barrel Vault sobre un sistema de listones, las ubicaciones de los sujetadores están marcadas aquí con tiza blanca. Hay 1, 2, 3, 4 ubicaciones. Este es un patrón de fijación estándar. Manténgase alejado de las partes bajas. Manténgase alejado de las partes altas. Ajuste aquí al final. Recuerde, con el saliente de media pulgada, asegúrese de que el sujetador esté de la parte superior hacia abajo en el listón de 2×2. Hay 1, 2, 3, 4 con el quinto compartido. Estos van directamente hacia abajo en el listón. Selle los sujetadores en la fila inferior. Utilice las astillas de piedra del kit de retoque y póngalas en el sellador. Fije el resto de los paneles en la punta frontal, tal como se muestra. 1, 2, 3, 4. El quinto es compartido. Fíjelo hacia abajo en el ángulo en el listón. Así. Aquí se muestra la preparación de la vertiente. Los listones de faldón se tapan con la vertiente. Coloque el listón de la vertiente. Dependiendo del ángulo de la tapa, la colocación puede ajustarse según sea necesario. El listón puede acercarse a la vertiente según se desee. Mida 2.5 pulgadas desde la vertiente. Coloque el listón de la vertiente. Si utiliza el sistema de listones EBS, asegúrese de que las almohadillas queden hacia afuera. Fije en cada listón de faldón. A continuación, los paneles y las tapas están listos para instalarse. Algunos códigos requieren borde de goteo en la vertiente. O si hay una línea de pintura o una línea de metal que la tapa Mission no puede alcanzar, tome el tablero de 3.5 pulgadas y colóquelo justo en esos listones. Fíjelo. Ahora la tapa se coloca en la parte superior para cubrir la línea de pintura o la línea de metal con el tablero o para cumplir con los requisitos del código. Cuando todos los paneles del faldón estén instalados, mídalos para los paneles de la vertiente. Encuentre la ranura en el perfil del panel, no en el extremo. Mida hasta el listón de 2×2 menos un cuarto de pulgada para facilitar la instalación del techo. Anote la medida y luego continúe midiendo la vertiente y anotando.
Mantenga las medidas en orden desde el alero hasta la cumbrera. Estamos listos para cortar los paneles. Mantenga las medidas en orden. Encuentre la misma ranura del perfil que midió. Marque como línea de pliegue. Agregue 2 pulgadas o utilice listones de 2 por 2 y cree una línea de corte. Llévelo a la cortadora y córtelo a la medida. Llévelo a la dobladora y dóblelo, ya que va contra el listón. Una vez que todas las piezas formadas estén apiladas desde el alero hasta la cumbrera, téngalas listas para su instalación. Todos los paneles de la vertiente están cortados y doblados en orden. Empiece a instalarlos. Asegúrese de que estén bien apretados. Mantenga el barril recto. Tome los paneles de la pila en orden e instálelos hacia arriba. Fije como de costumbre. En el cierre del alero, asegúrese de fijarlo en estas partes bajas. El cierre del alero está encima del listón del alero de 2 por 2. Use la línea de tiza para obtener un saliente de media pulgada del panel frontal. Asegúrese de que el saliente sobresalga media pulgada de la parte frontal del cierre del alero. En el valle con el cierre del alero, siga los siguientes pasos. Instale el cierre del alero hasta el valle para que quede bien apretado. Encuentre dónde está el valle. Doble el perfil hacia atrás. En la primera pieza, doble la esquina para protegerla y a continuación, doble el listón hacia atrás. Colóquelo y sujételo así. Por el otro lado, corte recto para que encaje bien en la esquina interior y dóblelo alrededor del listón. Asegúrese de que esté bien apretado. Fíjelo también. Baje el valle hasta el alero. Asegúrese de que sobresalga 3/4 de pulgada. La muesca ayudará a que el valle esté bien apretado. Instalados todos los paneles del faldón, es hora de medir los paneles del valle. Mídalos desde el perfil, no desde el extremo del panel. Cada panel tendrá 2 medidas. Para un valle abierto, mida desde el pliegue inferior. Vaya a la parte inferior. Tome esa medida y en la parte superior. Anote esas medidas. Continúe en el techo, anotándolas en orden desde el alero hasta la cumbrera. Una vez que haya medido todas las piezas del techo, bájelas y empiece a marcar los paneles. Recuerde que va a medir desde el mismo perfil, no desde el borde. Aplique las medidas en los pliegues superiores e inferiores y marque la línea de pliegue. Después utilice un listón de 2 por 2 para agregar la línea de corte. Llévelo a la cortadora y corte el ángulo. Llévelo a la dobladora.
Dóblelo hacia abajo hacia el valle. Una vez completada la lista, los paneles estarán en orden. Suba la pila al techo para instalarla. Ahora los paneles están en el techo apilados y en orden. Empiece a instalar. Fije como de costumbre. Asegúrese de que el valle se mantenga recto. Cuando todos los paneles del faldón estén instalados, mídalos para los paneles de la limateza. Mida desde el perfil, no desde el extremo. Cada panel tendrá dos medidas. Mida en el listón de la limateza a lo largo de la parte inferior y la parte superior. Reste 1/4 de pulgada para facilitar el ajuste. Anote estas medidas en orden desde el alero hasta la cumbrera. Continúe subiendo por el techo, anotando las medidas. Una vez que tenga todas las medidas del techo, bájelas y empiece a marcar los paneles. Recuerde medir desde la misma ranura del perfil, no desde el borde. Aplique las medidas a lo largo de los pliegues superiores e inferiores y marque la línea de pliegue. Utilice un listón de 2x2 para crear la línea de pliegue y la línea de corte. Llévelo a la cortadora para cortar el ángulo. Llévelo a la dobladora. Para la limateza, doble hacia arriba. Coloque los paneles de la limateza en una pila desde el alero hasta la cumbrera. Suba la pila al techo para instalarla. Aquí está la pila cortada y doblada. Empiece a instalar los paneles. Fije como de costumbre. Una vez instalados todos los paneles del faldón, es momento de medir los paneles de la cumbrera. Si esta es una pared principal, será el mismo proceso. Mida desde el pliegue aquí abajo hasta la formación de listones. Anótelo y cuente cuántos paneles se necesitan a lo largo de la cumbrera o la pared principal. Traiga la lista con las medidas del techo. Aplique las medidas desde ese mismo punto que desde el techo. Marque una línea de pliegue y una línea de corte. Agregue un mínimo de 2 pulgadas para la línea de corte. Haga esa línea de pliegue.
Primero llévelo a la dobladora. Dóblelo. Tome el mazo y saque las partes bajas para ese doblez. Luego llévelo a la cortadora. Está listo para subirlo al techo e instalarlo. Ahora, si utiliza la fila superior para la tablilla Barrel Vault, el panel se puede cortar recto. Aplique esa medida. Marque una línea de corte y crúcela. Llévelo a la cortadora. Ajuste las partes inferiores del panel y estará listo para ir debajo de la moldura de la fila superior. Para instalar paneles de la cumbrera, con o sin pliegue, puede ser necesario un listón de soporte, dependiendo de dónde termine el panel. Cuando los instale, alinee los barriles. Coloque el sujetador primero en el lado izquierdo. Pase al lado derecho. Asegúrese de que los barriles estén alineados. Coloque un sujetador en el lado derecho. A continuación, empuje el centro hacia abajo y coloque los sujetadores ahí mismo. Fíjelo también en la parte trasera. Cuando llegue a la fila superior, use el cierre de espuma y colóquelo ahí. También se puede utilizar M-Seal colocándola a lo largo de la parte superior. Cualquiera de las dos funcionará. A continuación, coloque la fila superior sobre la cinta y sujétela por la parte superior en cada barril. Ahora está listo para la tapa. Si va a hacer una ventilación de la cumbrera, corte el entablado aquí. A continuación, instale ahí la ventilación de la cumbrera Unified Steel o su equivalente. Doble los paneles contra la ventilación de la cumbrera a 3/4 de pulgada de la formación de 2x2. Fíjelo como de costumbre por la punta frontal. Fíjelo por la parte trasera en el listón de la cumbrera. Asegúrese de no apretar demasiado estos sujetadores. Mantenga 3/4 de pulgada en la base para la ventilación. Si utiliza la fila superior Barrel Vault, colóquela ahí. Asegúrese de utilizar cinta M-Seal o cierre de espuma debajo de la fila superior para sellar el detalle. Aquí es donde la formación adquiere especial importancia. Asegúrese de tener suficiente acumulación para mantener la tapa a media pulgada del panel para ventilar el techo. Aquí está la acumulación con la tapa en la parte superior y el espacio de media pulgada. Fíjela con dos sujetadores por tapa. Aquí hay un espacio para que la ventilación circule.
Una vez que los paneles de la vertiente estén instalados y el borde de goteo o el tablero 3.5 estén en la vertiente, las tapas son lo siguiente. Para crear una tapa de inicio, tome un disco final de 6 pulgadas. Se puede doblar o mantenerlo como un círculo completo. Utilice tornillos de puntada para colocar el disco en el extremo. A continuación, solo en la tapa de inicio, haga una muesca en la lateral para que quede bien ajustada al panel. Haga una muesca y ajústela para que encaje. Fíjela hacia abajo por la parte superior de la tapa en el listón y ponga dos sujetadores en el tablero. Coloque la siguiente tapa, una por cada fila de paneles. Fíjela hacia abajo por la parte superior en el listón y ponga dos en el lateral. Continúe con una tapa para una fila de paneles hasta la vertiente. De la vertiente a la intersección de la cumbrera, siga los siguientes pasos. Haga una muesca donde la tapa se une al barril. A continuación, extienda la parte delantera más allá del centro. Fije como de costumbre. Coloque la siguiente pieza. Marque el ángulo para el inglete, alineado con el tablero de reborde. Corte a la medida y fíjela como de costumbre. A continuación, coloque el disco final en el extremo de la tapa de la cumbrera. Corte alrededor de las tapas de la vertiente. Aplique la tapa sobre la parte superior de las tapas de la vertiente y fíjela. Continúe a lo largo de la cumbrera con dos sujetadores por tapa. Al terminar, selle los cortes y los tornillos que atraviesan la parte superior y recúbralos con las astillas de piedra colocadas en el sellador. Cuando los paneles de la limateza se doblan hacia arriba y se instalan, si son más altos que un listón, basta con doblarlos con el mazo. Tome la primera tapa Mission e instale un disco final de 6 pulgadas y colóquelo en la tapa de inicio. Doble el disco y córtelo para el tablero, de modo que quede bien ajustado. Coloque la tapa y dos sujetadores, uno a cada lado, pasando por los listones de la limateza. Continúe por la línea de la limateza. En la intersección con una limateza y la cumbrera, siga los siguientes pasos. Por un lado,
Haga una muesca en la parte delantera y dóblela hacia afuera. Haga una muesca en la parte trasera donde toca con los listones. Instale la pieza de la tapa y fíjela como de costumbre. Ponga una línea de sellador en la tapa. En la siguiente pieza, marque y recorte en el inglete. Colóquelo en el sellador y fíjelo. Aplique sellador una vez más. Haga una muesca en la primera tapa de la cumbrera alrededor de las tapas de la limateza y colóquela en el sellador. Fíjela al listón de la cumbrera. Selle los cortes y retóquelos con astillas de piedra. A continuación, siga a lo largo de la cumbrera, colocando las tapas en la parte superior y fijándolas en el listón de la cumbrera con 2 sujetadores por tapa. Para una chimenea o un tragaluz, siga los siguientes pasos. Instale un listón de 2x2 aquí para sujetar el panel y hacer la base para él mismo. Marque y forme las esquinas. Envuelva ambas esquinas. Extienda el panel 4 o 5 pulgadas más que la esquina. Coloque el panel y fíjelo en la pared principal y en la pared inferior. Después de medir y formar todos los paneles, empiece con el primero. Doble la esquina hacia la parte frontal. Antes de colocar el panel, selle la esquina y la parte inferior del panel donde se solapan. Colóquelo en el sellador. Fije como de costumbre. Tome paneles de la pila formada. Deberían estar en orden. Colóquelos como de costumbre. Recuerde que todas las curvas de la pared principal y lateral deben tener un mínimo de 2 pulgadas. Fije los paneles. Continúe hasta el panel superior. A continuación, una vez más, busque la esquina y envuelva el panel alrededor de la esquina. Luego de fijarlo, continúe con el tapajuntas. Una vez que los paneles estén doblados hacia arriba, un mínimo de 2 pulgadas en la pared principal y en la pared lateral, coloque el tapajuntas según sea necesario. Utilice la fila superior en la pared principal. Coloque la cinta M-Seal o el cierre de espuma. Envuelva las esquinas y fíjelas como de costumbre a través de la parte superior. Hay un par de opciones para el tapajuntas superior. El tablero de 3.5 pulgadas colocado en la parte superior
o utilice la barra en Z como se muestra aquí. Una vez más, envuelva las esquinas y fíjelas a la pared. Luego tome esa misma barra en Z, envuelva las esquinas, envuelva también la parte trasera, coloque y fije. En la parte posterior del detalle, utilice material de lámina plana para crear un traslape del tapajuntas. Tome la medida desde la parte trasera de la chimenea o tragaluz. Mida hasta ese listón. Doble como el panel 2 pulgadas, 1 pulgada hacia arriba y luego doble lo que sea necesario a lo largo de la parte trasera de la chimenea o tragaluz. Agregue la cinta M-Seal. De esta forma, cuando se coloque el siguiente panel en la parte superior, se evitará que entre la lluvia provocada por el viento. Aplique sellador en la parte trasera y en la esquina. Extienda el tapajuntas 4 pulgadas más allá de la esquina. Colóquelo en el sellador. Fíjelo en la pared trasera. A continuación, el siguiente panel se debe colocar en la parte superior. Cuando instale un Easy Vent en un listón de la tablilla Barrel Vault, corte el orificio de aproximadamente 29 pulgadas por 5 pulgadas. Instale una mosquitera sobre la parte superior, así no entran insectos en el ático. A continuación, tome la Easy Vent que se parece a un panel con el corte y la ventilación recubierta de piedra en la parte superior. Instálelo como un panel normal y fíjelo en la punta frontal y en la parte trasera. En la parte trasera de la ventilación, utilice la cinta M-Seal y colóquela en la brida trasera. Así el siguiente panel puede colocarse encima. O tome una pieza del cierre del alero y dóblela como se muestra. Se asentará sobre el sellador de abajo. Si no dispone de cinta M-Seal, utilice el cierre del alero. Aquí se muestra el método sándwich para un tubo de ventilación con una tablilla Barrel Vault. Corte el panel base para el tubo. Forme y aplique el gato alzatubo sobre el panel para que encaje en el perfil de este. Ajuste esto a los barriles según sea necesario. Una vez instalado el gato, selle los laterales y la parte superior. Coloque el gato en el sellador. A continuación, lleve el segundo panel y córtelo en el cono del gato alzatubos. Instale el panel en la parte superior sobre el tapajuntas y fije el panel como de costumbre. Por último, tome el sellador y aplique alrededor del tubo. Prepare las astillas de piedra del kit de retoque. Póngalas en el sellador para recubrirla. El método de fila dividida será el siguiente. Encuentre la tubería y recorte alrededor de ella.
Coloque un listón de soporte de 2 por 2 para que el gato alzatubos no sea empujado hacia abajo en la dirección equivocada. A continuación, coloque el gato alzatubos, la muesca y el doblez por encima del panel, creando un tope de agua. Asegúrese de sujetarlo aquí y que los topes de agua estén detrás del panel. Después de hacerlo, aplique sellador a lo largo de los laterales y la parte inferior. Ajuste el gato alzatubos en el sellador. Coloque los sujetadores en el frente aquí. Tome el siguiente panel. Encuentre el gato alzatubos y recorte a su alrededor. Fije ese panel como de costumbre. Aplique sellador alrededor. Prepare las astillas de piedra y agréguelas al sellador para recubrirla. Selle también los sujetadores superiores y cúbralos con astillas de piedra. Para un alero escalonado, cree una fila corta. Coloque los paneles alrededor de la parte superior aquí y trabaje hacia abajo para determinar la posición del cierre del alero. En la fila corta, instale un listón de 1 por 3. Cuando utilice el listón EBS en el alero, asegúrese de colocar las almohadillas debajo. Si se instala sobre un listón básico de 2 por 2, coloque el de 1 por 3 hasta el entablado para tener un listón de 2 por 2 aquí y uno de 2 por 2 en la parte inferior. Determine dónde va a estar el cierre del alero y siga los siguientes pasos. Mantenga todo alineado. Coloque los paneles hacia abajo. Fije como de costumbre. Antes de colocar la siguiente fila, vuelva con la cinta M-Seal y colóquela para que la lluvia impulsada por el viento no entre por debajo de los paneles. Luego traiga el siguiente panel. Ajuste el listón de 2 por 2 aquí y déjelo sobresalir sobre el listón de 1 por 4 debajo. Fíjelo por la parte superior de la misma manera como fijó la fila inferior. Fije cada barril con M-Seal en el listón de 1 por 4. Una vez que todos los paneles estén doblados hacia arriba por el listón de 2 por 2, suba las tapas como una vertiente normal. Después de la última pieza de la tapa, haga una muesca donde se encuentra con el tablero en el escalón. Además, haga una muesca en el panel y aplánelo donde encajará la tapa por debajo. Tome esta pieza y colóquela debajo del panel para que el agua fluya en la dirección correcta. Fije esa tapa en el listón de la vertiente. En el otro lado, fíjelo al listón de 2 por 2 y en el alero,
Baje por la parte superior al igual que en la fila inferior. Aplique sellador a lo largo del corte. Luego tome las astillas de piedra y retoque. Recuerde que los tornillos que atraviesan la parte superior de los paneles o la tapa también deben sellarse y astillarse. Selle todos los sujetadores y cúbralos con astillas de piedra. Cuando instale los soportes de montaje solar con la tablilla Barrel Vault sobre un listón, utilice el soporte ajustable. Hay diferentes agujeros en el soporte que permiten que se mueva para mantenerlo en la parte inferior del panel. Localice la viga. Aplique sellador a lo largo de esa viga. Coloque el soporte hacia abajo. Tome los tirafondos. Fije ese soporte en el sellador. Traiga el panel. Fije alrededor del soporte y termine de fijar el resto del panel. Cuando se instale en el valle de una buhardilla, tome los paneles y dóblelos hasta el tablero. A continuación, tome el cierre del alero y el tapajuntas y coloque el tapajuntas en la parte superior de ese pliegue hasta un mínimo de 2 pulgadas. Venga al panel aquí. Encuentra la muesca. Haga una muesca y luego aplane hacia abajo con el mazo. A continuación, coloque la cinta M-Seal a lo largo. Tome la bandeja del valle. Asegúrese de colocarla más allá del tablero y del panel. Fije hacia abajo. Aplique el panel y fíjelo, como de costumbre. Cuando haya terminado toda la instalación, revise los toques finales. Selle todos los tornillos de la fila inferior que bajan por la parte superior y cualquier lugar donde haya imperfecciones o algo parecido. Prepare las astillas de piedra del kit de retoque. Póngalas en el sellador para recubrirla y protegerla.